1290 AM. Radio 13. 1290 AM. La gran diferencia. Radio 13 Televisión con Javier Solórzano. La entrevista. Yo creo que los ministros han venido dando un ejemplo muy claro de lo que es la depuración del proceso penal en México. Y yo creo que el caso de Florence tiene un efecto más allá de su propio caso. Es decir, está en juego el tema de la actuación de la policía. Sí, está en juego el tema de declaraciones que cambian. Está en juego el tema de la relación del ciudadano con la policía y con la ley. No, todos los mexicanos sabemos que hay muchas disfuncionalidades en nuestra justicia, sí. Y yo creo que este es un caso que puede repararlas. Entonces, ¿qué va a suceder hoy? Hoy se va a presentar el amparo. Y déjame decirte una cosa, Javier, mucha gente me dice, ¿sabes qué? No va a servir este amparo, sí. Porque mientras esté esta administración, Sí, todo el mundo piensa que cuando acabe el sexenio. No, yo creo que sí. Yo creo que hoy vivimos en un México democrático. Yo creo que hoy el Poder Judicial tiene toda la fuerza, la independencia para poder digerir estos hechos e incluso la valentía para ir más allá de un caso que ha sido juzgado mediáticamente, sí. E introducir un elemento de razón y de sensatez en un hecho que ha sido juzgado mediáticamente. Sí. Frank Bertón, en México hay, ahorita retomo lo que dice la abogada Agustina Agustina Costa, que más o menos supongo que entendió, ¿no? Sí, algunas cosas las puedo haber entendido. Ce que je viens d'expliquer, c'est que va-t-il aujourd'hui se passer? Oui. On va déposer l'amparo, on va voir éventuellement si l'amparo reste au niveau d'un tribunal de circuit ou si l'amparo passe à la Cour suprême. En tout cas, je dis avec toute franchise, beaucoup de personnes me disent ne dépose pas l'amparo pendant que cette administration sera en place, parce que tu risques de le perdre. Moi je pense que non. Moi je pense, pensamos en ese tema de presentar el amparo ahora o no. Moi je pense que non. Je pense que c'est justement une chose judiciaire et que la justice mexicaine a la force, l'indépendance et la souveraineté pour digérer une chose comme ça et aller au-delà d'un jugement médiatique et imposer un peu d'ordre et de raison dans ce dossier. Sí. A ver, una opinión, abogado. Agustina Costa, agregando esta otra parte, la parte que tiene que ver que para la sociedad mexicana, y lo hemos platicado varias veces, el contracorriente cuenta mucho, ha sido un caso juzgado esto. Ella es culpable y punto. ¿Qué piensa él de eso? En términos mediáticos, en términos de ya hasta como de un asunto hecho, ¿no? Qu'en penses-tu du fait que dans la société mexicaine, ce dossier est clos, a été jugé médiatiquement et il y a déjà une opinion qui s'est formée? C'est la même chose chez moi. C'est la même chose dans mon pays. Moi, j'ai mené des grands procès où les gens, notamment le cas d'Outreau, où les gens, la justice française, les médias français, étaient convaincus de la culpabilité des gens que je défendais. Sauf qu'un jour, on s'est réveillé en disant c'est une erreur judiciaire. C'est quelque chose de très grave, on a condamné des gens, on a arrêté des gens qui étaient innocents. Pourquoi? Parce que nous l'avons démontré. Nous avons démontré par une analyse du dossier qui n'est pas une analyse médiatique, il faut se méfier. Et ça, je le dis, c'est pareil en France et c'est pareil ici au Mexique. Il faut se méfier de ce que les télévisions montrent, de ce qui est dit. L'important, on ne juge les gens que sur les faits pour lesquels ils comparaissent devant les juridictions. Et moi, je crois, je suis persuadé que c'est vrai qu'on m'a décrit le Mexique avec une justice qui n'était pas parfois exempte de reproches, avec parfois une justice dont on dit qu'elle était parfois corrompue. Je n'en sais rien et je ne veux pas le croire. J'ai plus tendance à croire que vos juges mexicains sont des juges courageux, qu'ils iront casser cette décision parce qu'elle repose, et je le redis, sur du sable, parce que cette décision ne prend pas en compte les éléments de défense de Florence, et parce que tout simplement c'est une évidence. Et vous avez des juges courageux, et ceux de la Cour suprême, je l'espère de tout cœur, le feront, parce que analyseront qu'il n'y a pas d'éléments permettant la condamnation de Florence. La verdad es que lo mismo sucede en Francia. Errores judiciales hay en todo el mundo. Yo he tenido casos donde los medios han juzgado a muchas personas, los han condenado
Y luego basta con abrir los expedientes y ver de qué se tratan estos expedientes para poder darse cuenta que lo que se transmite en los medios no es necesariamente, necesariamente la verdad. Dice, yo estoy confiado y por mi vocación de abogado a tender a creer que los jueces son personas valientes, con la fuerza para poder entrar al expediente y poder, dijo Cassé, en Francia el amparo es el recurso de casación, es decir, es romper una sentencia y poner las cosas en su lugar. Y lo repito, dice, este asunto está construido sobre arenas movedizas. Javier, si me permites, sí, claro que sí. En todos los elementos del amparo hay algunas, se retoman lo que ha venido discutiendo la Corte en los casos como Acteal y todo eso. Yo te quiero, en este punto, leer lo que dijo uno de los ministros de la primera sala de la Suprema Corte, que dijo, y me parece extraordinario lo que dijo. Es quizá en este tipo de asuntos mediáticamente cargados, moralmente decididos por amplias capas de la sociedad, en los cuales el papel de los jueces en general y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy resulta fundamental para aclarar confusiones y para impartir justicia con apego a la Constitución y a los principios y valores que la sostienen. Mejor que eso, yo no lo puedo decir. A ver, déjame preguntarte, abogado, ¿qué piensas que va a pasar? ¿Qué pienso que va a pasar? ¿Qué piensas que va a pasar? O sea, la verdad, la verdad cuando te digo no es qué quieres que va a pasar. No, lo entiendo, Sí. lo entiendo. Y porque sé, lo sé que que eres, quiero es muy y fácil. porque sé que sí, Lo que queremos es porque muy sé que además eres digamos, optimista pero realista. ¿Me entiendes? ¿Qué crees que va a pasar? Cuando yo de repente veo, y te lo he dicho varias ocasiones, veo el caso tan marcadamente como que se ha convertido en un asunto de sexenio, como han llegado a poner en tensión una de las relaciones más importantes que tenemos con el mundo, que es Francia, ¿no? ¿Qué creo que va a pasar? Mira, lo primero creo que el asunto se va a ir, voy a ser muy claro, el asunto se va a ir a un tribunal colegiado y ya veremos qué dice ese tribunal colegiado. Claro. Si decide que permanece ahí o se va a la Suprema Corte. No necesariamente se tiene que ir a la Suprema Corte, eso no depende de nadie, eso depende, a final de cuentas, de la primera sala de la Suprema Corte que lo atraiga o no. Quizá no lo atraigan. Ha habido casos, tú recordarás, ha habido recientemente, pero el caso que dividió a la sociedad yucateca, Sí, también cómo no. que lo atrajo, Claro, que cómo no. lo atrajo la Corte. Puede ser. Si me pides mi pronóstico objetivo, hasta ahí. Y creo, si se queda en un tribunal colegiado, estamos hablando de 3 a 5 meses de trámite de expediente. Y si se va a la Corte, quizás sea un poco más. Pero yo creo que también con el punto de que se desarrollen más hechos. Me pediste una opinión objetiva, te voy a decir, y si que permanece en un tribunal colegiado. Sí. Y pasan muchas cosas, también como en este amparo se están destacando puntos de constitucionalidad. Te voy a dar un ejemplo. El tema del montaje es bien importante. En la sentencia se dijo que el montaje era irrelevante, que no incriminaba a Florence lo recuerdo muy bien. y que era Sí. irrelevante. Lo ha venido diciendo la Procuraduría desde el día que fue Sí. descubierto en esto. Por supuesto que es importante. No podemos decir que no es importante. Ya hay sentencias de la Corte Interamericana que dicen, oye, si presentas a alguien, lo conviertes en culpable en los medios, por supuesto que estás afectando su presunción de inocencia. Juzgar y decir que no tiene un efecto sobre su presunción de inocencia es juzgar fuera de la realidad. La realidad es la que se vive en la calle, es la que se vive todos los días, y yo creo que tenemos que tener un engarce entre la realidad y lo que se dice en la justicia. Entonces yo creo que ese es un tema bien importante. Hay temas que se deben discutir y que se deben discutir, yo lo he platicado por casos que he llevado, de la relación entre los medios y la justicia. Y yo creo que eso eventualmente también, si no es discutido a nivel de un tribunal colegiado, puede ser discutido a nivel de la Corte, y ha sido ya discutido a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Me dijiste qué va a pasar? Va a ir a un tribunal colegiado Sí. y de ahí
pueden pasar, o se queda allí o se van a corte. Pues se va a la corte. Una última cuestión, Frank Bertón. Tengo la impresión de que el asunto se ha convertido importante para Francia. ¿Por qué es importante para Francia? Es decir, ¿qué es lo que lo colocó en esta tesitura, en esta coyuntura de ser importante para Francia?